y en consecuencia tanto los pobres como los jóvenes, lo que no es demasiado distinto de lo que ocurre en muchos otros países, tenían una visión bastante más negativa de la institución, considerablemente más negativa que la que tenían las personas por sobre 40 años y de clase media o clase alta. Ahora, ¿qué es lo que sucede allí? Esta es una hipótesis, pero quiero plantear. Yo creo que suceden dos cosas. La primera es que si uno revisa encuestas más genéricas respecto del apoyo a la democracia, como el Latino Barómetro u otras similares, como la POP, etc., se da cuenta que en Chile había un porcentaje alto de la población que apoyaba medidas de control duras. E incluso, diría yo, niveles de apoyo al sistema democrático que eran más bajos que el que se daba en países como Uruguay o como incluso Argentina o Costa Rica. Entonces, una primera interpretación que doy yo es, bueno, el público ve su realidad y se da cuenta que el delito sigue subiendo y en consecuencia tiende a asignarle una responsabilidad a Carabineros. Pero aún así, Carabineros es visto, y la policía en general, no solo Carabineros, son vistos como los instrumentos que quieren controlar el delito y que quieren reducirlo, y cuyas visiones de aplicación de la ley y el orden coinciden plenamente con la del público en general. Y en consecuencia disminuye, pero a pesar de todo se mantiene con niveles elevados. Hay un artículo creo que se llama, el autor se llama Dietz, y es bastante reciente, y yo lo uso en un curso que doy sobre policía, que sostiene que en términos generales el discurso de mano dura en América Latina, y lo prueba con pruebas estadísticas, etc., lo que hace es blindar al sistema de justicia penal respecto de la baja de apoyo que debería traer como resultado inmediato el alza del crimen y de la violencia. Cuando los gobiernos salen a decir vamos a subir las penas, vamos a aumentar las atribuciones policiales, vamos a hacer cambios en el sistema de justicia penal, lo que están haciendo es, el resultado de eso es que la gente dice, bueno, vamos a darle un cheque en blanco al gobierno por algún tiempo, a la policía y al sistema de justicia penal, porque en realidad no tienen todas las atribuciones que necesitan y otro gallo cantaría si las tuviera. Pero el caso de Chile tiene un pequeño twist, para utilizar un lenguaje de seriales de crimen. Esto es que el discurso de los políticos en términos generales, especialmente el discurso del primer gobierno de Piñera, protege a la policía, pero a la vez culpa al Ministerio Público y a la justicia. Y entonces dice, no, sí, el que está a cargo de la investigación es el Ministerio Público, y el Ministerio Público no está teniendo resultados. No, si la justicia es muy garantista, por favor, vean ustedes estas sanciones que están aplicando. Entonces, si bien baja el apoyo a las policías, como tú dices, en lo que se refiere al desempeño propiamente de control del delito, es una baja mucho menor si se la compara con la enorme baja que experimentan la justicia penal y el Ministerio Público por obra y consecuencia de la acción del gobierno y también de los diputados, ¿no? Las agendas cortas y todo eso. Muchas gracias, profesor. Yo creo que podríamos estar hablando largamente sobre
elementos de contexto, pero quiero llevarlo ahora al plano de la respuesta político-técnica. Usted me dirá qué tanto política, qué tanto técnica, en contexto de crisis, y me refiero a las múltiples y diversas propuestas en torno a cómo, desde dónde y con qué finalidades reformar la institución de Carabineros. Entonces, muy en general, plantearle que nos dé un panorama de este escenario reformador de los últimos 2 años, Ok. 2 años y algo puede ser. Bien, yo ahí creo que hay que nuevamente periodizar estos 2 años, por cuanto cuando asume Sebastián Piñera en marzo del 2018, yo creo que asume con la plena convicción de que hay que realizar cambios en la policía, y para eso convoca a una comisión amplia de seguridad ciudadana, con algunos expertos, con algunos alcaldes, el gobierno, etcétera, a discutir una serie de propuestas, y además le pide la renuncia o no le pide, pero acepta la renuncia al general director. Y yo creo que de allí surge una agenda de cambios que a mediados del año 2018 se expresa en algunos proyectos de ley. Parte de esos proyectos de ley son producto de definiciones que traía el gobierno de Piñera de antes, como por ejemplo la delimitación de competencias entre la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. Y parte vienen de definiciones de la propia comisión que ponen el énfasis en la falta de control civil sobre la policía en años previos. Y eso se expresa en un proyecto de ley que se denomina, si mal no me acuerdo, de modernización de la gestión, y que establece una serie de controles sobre la gestión, el uso de los recursos, y también sobre la necesidad de mayor transparencia de Carabineros, transparencia activa de Carabineros, poniendo a disposición del público información que antes negaba. Ahora, todo eso cambia con el llamado estallido social, y cambia fundamentalmente y se expresa en una convicción bastante más, diría yo, bastante más fuerte, compartida, respecto de que los cambios deben realizarse, y aunque la medida de estos cambios, el carácter de estos cambios puede ser no compartido, no hay duda de que no hay oposición a realizar reformas y reformas sustantivas. Allí yo pondría énfasis por simplificación, porque hay otros actores y hay propuestas privadas que no sería justo desconocer, en 3 aspectos. La primera es la propuesta genérica presentada por una comisión convocada por la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado y coordinada y encabezada por el senador Felipe Arboe, y bueno, donde participan un conjunto de personas de digamos, de un abanico de sensibilidades, para usar términos de los años 90, políticas bastante distintas, todas las cuales tienen sí una conexión o han trabajado académicamente o como consultores en el tema policial. Y después otra que convoca el ministro Blumel al alero del gobierno, yo diría que bastante menos amplia, cuyos contenidos en muchos casos se parecen. Y por último diría yo la que presentó el grupo de estudios sobre seguridad del INAP, en el cual yo participo, propuesta
que fue escrita, redactada y dirigida por Adolfo González. Bueno, la primera pone énfasis en una reforma y no una modernización. Segundo, diría yo, pone énfasis en un cambio del sistema de gobernanza de la policía mediante la creación de un nuevo ministerio. Indica que objetivos finales deben ser conducir a una policía civil plenamente ajustada a los derechos humanos, que actúa de acuerdo a la evidencia científica existente respecto de las intervenciones policiales, ya en Chile o en otros países. Pone énfasis en las características del trabajo destinado a transformar la formación policial y también en un sistema de control profesional interno de la policía. La segunda, diría yo, se parece bastante, aunque el lenguaje es más tímido. Ahora, ¿qué sucede en el periodo entre marzo y el mes de, creo que de octubre, en que nosotros sacamos este informe? Poco o nada. Y lo que sucede es básicamente que al parecer hay algunos cambios que se comienzan a discutir internamente como producto de un proyecto de préstamo aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo en materia de cambios a la formación policial. Se introducen algunos proyectos de ley que intentan agravar las penas de aquellos civiles que agredan a la policía, y se crea una comisión superior de la reforma que integran altos funcionarios públicos como un delegado o un representante de la Corte Suprema, el Contralor General de la República, los ministros de Justicia, de Interior y Seguridad Pública, el propio presidente de la República, etc. Bueno, nuestro informe toma muchos de los aspectos anteriores, pero creo que agrega algunos aspectos que a mí me gustaría resaltar. Y naturalmente, primero asume que hay una reforma en curso, pero con tantas dudas y dificultades en su proceso de gestación que resulta difícil darle un resultado final exitoso. ¿Cuáles son los parámetros que nosotros proponemos? Primero, que estamos a puertas de un proceso constitucional y propone una definición genérica respecto de lo que la Constitución debería decir sobre la seguridad pública en reemplazo del actual artículo 101. Primero, definiendo seguridad en términos más amplios, más modernos y más democráticos que el que se define en la Constitución de 1980. Ese es un aspecto doctrinal, si tú quieres, no definitivo, pero ciertamente importante. Y en segundo lugar, estableciendo que la labor policial no es un monopolio de las policías existentes consagrado por la Constitución actual y que en consecuencia mañana podrían crearse nuevos cuerpos policiales para tareas específicas como el control por ejemplo, de las carreteras, del tránsito en las carreteras, u otro tipo de acciones o incluso el control del orden público, lo que le va a corresponder determinar a gobiernos futuros. Entonces, terminar con esta especie de
puente levadizo de protección de las instituciones armadas y policiales que levantaba el diseño de la Constitución de 1980. En segundo lugar, decimos que hay que crear una nueva gobernanza política de la policía y que eso probablemente pase por la creación de un nuevo ministerio, y ese nuevo ministerio tiene que encargarse no solo de orientar la labor policial, sino de evaluarla. Y además, al interior de ese ministerio debe existir una unidad destinada a coordinar el esfuerzo entre ambas policías y entre las policías y el Ministerio Público, sin interferir, por cierto, en las investigaciones ad hoc que realiza el Ministerio Público, respecto de las cuales tiene absoluta exclusividad. En tercer lugar, creemos que tiene que haber allí una unidad que también pueda auditar la calidad de las investigaciones internas que realiza cada fuerza policial. No creemos nosotros que en el ministerio deba estar la investigación de eventuales estafas, malas conductas, manipulación de pruebas, con resultados de responsabilidad administrativa. Creo que deben estar en ambas policías, porque si no habría que crear un cuerpo distinto en el Ministerio de Detectives que probablemente no funcionaría bien. Pero sí creemos que debe haber de tanto en tanto, una inspección para ver cómo están funcionando y cuál es el resultado de ese trabajo. Yo les quiero dar un ejemplo. Yo, como director del INAP, más o menos me tengo que ajustar al estatuto administrativo igual que las policías. El estatuto administrativo señala que cada vez que hay un quebranto aparente de alguna norma, hay que realizar una investigación sumaria o un sumario administrativo. Esos demoran o pueden demorar mucho tiempo y son bastante burocráticos, y al terminar el plazo, realmente el resultado es la absolución o la sanción. Pero lo que necesitamos es que la policía utilice la información que proviene de esas investigaciones y que la emplee en cambios en la malla, en cambios en el sistema de reclutamiento, en modificaciones en otras normas internas, en inspecciones más acabadas de los distintos cuarteles policiales. O sea, necesitamos que realmente este no sea un proceso burocrático administrativo, sino que un proceso efectivo, para lo cual necesitamos unidades o departamentos de asuntos internos profesionales, independientes en algún sentido de la intervención del general director. Tercero, sostenemos que tenemos que acercar la policía al público. Y una manera de acercar a la policía al público es entregándole a los nuevos gobernadores regionales, que van a ser elegidos por voto popular, facultades en materia de orden público en sus regiones. Lo que sucede así con las alcaldías de las ciudades importantes en Colombia. Me parece absurdo que las decisiones a ese respecto las tome el Ministerio del Interior en Santiago, en circunstancias que sus consecuencias, cómo actúa la policía en Aysén, van a afectar al gobernador regional de esa región. Y que nosotros tengamos la razón, yo creo que de alguna manera lo expresa parte de la entrevista a Claudio Rego en El Mercurio, creo que el domingo pasado, en el que habla respecto de que una de las tareas que va a tener el gobernador regional va a ser el de la seguridad.
Bueno, pero no tiene funciones a ese respecto, las tiene el delegado presidencial, le dice la periodista o periodista. Y él dice, sí, pero el gobernador regional tiene tal votación que va a ser muy difícil que un funcionario delegado simplemente por la moneda vaya a tener facultades. Ahora, para hacerlo más corto, hay otras, por cierto, cambios. Nosotros sostenemos que hay que poner énfasis en el proyecto de modernización de la gestión, porque nos parece un proyecto importante, que el proyecto actual sobre, digamos, atribuciones meramente preventivas para carabineros e investigativas para investigaciones. Está verde, que requiere un estudio, que requiere además un consenso mayor con la Fiscalía y que por mientras no tiene mucho sentido aprobarlo, que se requieren cambios profundos en la formación y repensar una carrera policial en la que suboficiales puedan digamos, ascender más rápidamente e incluso llegar al escalafón de oficiales. O que no, derechamente no exista esa diferencia entre ambos escalafones. Ahora, quiero hacer una última aseveración, aprovechándome de que voy a ser editado, respecto del proceso. El proceso de cambio que se ha llevado a cabo no es enteramente claro. Por una parte existe una, digamos, unidad mayor creada por el gobierno y donde participan estos altos directivos y a los cuales se incorpora además al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero ese no es un ente muy operativo ni está muy claro con cuánta periodicidad funciona. Por otra parte, el gobierno creó una llamada unidad de coordinación de la reforma, que tampoco es propiamente una unidad de coordinación, porque incluye por una parte a funcionarios del actual gobierno, lo que me parece muy bien, y por otro lado a unos pocos académicos o personas vinculadas a organizaciones que trabajan en el tema como Paz Ciudadana. Ahora, cuando uno habla de una unidad coordinadora, tiene más bien que poner énfasis en que esta unidad va a trabajar de manera constante y una jornada completa dedicada a establecer cuáles son los parámetros, las prioridades, etcétera, de la institución. Y eso requiere manejar información y requiere, por cierto, que exista un mayor poblamiento, por decirlo así, de profesionales. Hay mucha investigación que realiza la propia institución. Tiene que haber una contraparte clara de carabineros y de la Policía de Investigaciones, que por lo menos para mí no es enteramente clara. Y eso debería ser distinto de un consejo formado por investigadores que debería ser, o profesionales, que debería ser amplio y realmente que por las distintas funciones que cada uno de ellos cumple, debiera participar en la orientación más bien estratégica del proceso. Hay otra tarea que resulta poco clara. ¿Cuál es un poco el sentido de la unidad coordinadora cuando se presentan iniciativas como aprobadas que no han pasado por esa unidad, como por ejemplo el aumento del número de años de formación de los suboficiales a partir de este año? Yo creo que en aras
de que el proceso continúe el próximo gobierno con independencia de quién sea la presidenta o presidente, hay que darle mayor estructura a esto, crear una unidad profesional en serio y, por cierto, el nuevo gobierno podrá introducirle más o menos personas, un consejo distinto, pero la estructura ya debiera estar montada.